Por incontables siglos viví como Gruron, una espada con conciencia, presenciando el ascenso y la caída de héroes legendarios. Fui empuñada por muchos, pero siempre me sentí solo una herramienta, un objeto en sus manos. Nunca hubo una conexión genuina, un alma que realmente me entendiera, hasta la llegada de aquel chico que lo cambiaría todo. Era solo un arma, pero anhelaba un propósito más allá del corte y la batalla, alguien que viera más que acero en mí. Y entonces el destino nos unió a Leonberg, un joven bárbaro que, a pesar de sus orígenes humildes, poseía un coraje inquebrantable. No nació rey, pero se convertiría en un lord legendario, el verdadero santo de la espada. Nuestro lazo se forjó en el calor de la batalla, un vínculo que trascendería la mera relación entre guerrero y arma. Con él, por fin encontré a mi verdadero compañero, alguien que luchaba con el corazón y me honraba como una camarada. Juntos nos embarcamos en una jornada épica que nos llevó por los confines del continente, purificando el mundo de males ancestrales. El clímax de nuestra saga fue el enfrentamiento con el temible dragón blanco de las montañas heladas, una bestia colosal de escamas plateadas y furia gélida. Era un enemigo que exigiría cada gota de nuestra fuerza y determinación, poniendo a prueba todo lo que habíamos construido. La batalla prometía ser brutal, una verdadera prueba de nuestra unión y poder. Con la vida en juego, Leonberg mostró la audacia de un verdadero héroe, enfrentando a la bestia sin dudar. Él lo arriesgó todo avanzando contra el dragón y yo me sentí más viva que nunca en sus manos, respondiendo a su llamado. Juntos asestamos el golpe final, poniendo fin al terror que asolaba el reino y restaurando la paz que el mundo tanto anhelaba. Fue una victoria dura, que exigió sacrificios y selló nuestra leyenda para siempre, convirtiendo a Leonberg en el legendario matadragones y un monarca justo. Con la paz restaurada, Leonberg ascendió al trono, fundando un reino próspero y lleno de esperanza. Yo, su fiel compañera de batalla, me convertí en un tesoro sagrado, la espada ancestral de su linaje, con la promesa de proteger a sus descendientes. Pero con el paso de los siglos y la memoria de nuestros logros desvaneciéndose, me convertí en solo una reliquia relegada al olvido. El vínculo que tuve con Leonberg nunca más se repitió, y la soledad se convirtió en mi eterna compañera, mientras esperaba, en vano, un nuevo espíritu digno de empuñarme. Pasaron siglos y fui testigo de la degeneración del linaje de Leonberg. Cada sucesor era más débil e incompetente que el anterior, una verdadera desgracia para el nombre de mi antiguo compañero. Hasta que un día, la espada ancestral es despertada por manos torpes y me sacan de mi letargo. Quien me empuña ahora es el príncipe Adrian Leonberg, un mocoso obeso, arrogante y completamente inútil, que apenas puede sostenerme. Era el colmo de la mediocridad y mi corazón de hoja se llenó de pura consternación. La simple visión y el aura de Adrian ya eran un ultraje para el legado de Leonberg. Rápidamente hice un análisis de sus estadísticas y el resultado fue aún peor de lo que imaginaba. Un adolescente de 16 años con cero talento, poca resistencia física y, sorpréndanse, un trastorno de sensibilidad al maná. Era la personificación de la inutilidad, una mancha para el glorioso nombre de sus ancestros. ¿Cómo un descendiente del gran santo de la espada podía ser tan patético? La repulsa que sentí era inmensa. Incluso con toda su incompetencia, Adrian tuvo la audacia de recitar el nombre del santo de la espada, actuando como si fuera un héroe. Exigía que el arma ancestral obedeciera su comando, sin saber que era yo, Gruron, quien decidía quién era digno. La irritación me bullía. Aquel mocoso mimado y arrogante no tenía ni idea de lo que hacía, y su presunción era un insulto a la memoria de Leonberg. Su tonta ambición estaba a punto de llevarlo por un camino peligroso. El príncipe, en su ignorancia, empezó a balancearme de forma torpe y peligrosa, sin el menor control, aterrorizando a todos los presentes. Sus movimientos eran tan erráticos que los sirvientes apenas lograban esquivar a tiempo para no ser alcanzados por un golpe perdido. Con cada giro, el peligro aumentaba y la situación se ponía cada vez más tensa. Era evidente que la estupidez de aquel chico no conocía límites, y yo podía sentir el desastre inminente acercándose. La situación culminó en el colmo de la desgracia. Adrian, desequilibrado por su propia incompetencia, tropezó y apuntó mi afilada hoja directamente a su propia barriga. En ese instante de desesperación intenté desviar el golpe, pero fue en vano. Fue empalado por su propia arma ancestral y el cuerpo del príncipe quedó sin vida, con el alma desvaneciéndose. Pero en un abrir y cerrar de ojos ocurre un giro bizarro. Soy yo, Gruron, quien ocupa el cuerpo de Adrian, renaciendo en la piel de quien acabo de matar. Ahora era el príncipe, pero la culpa me carcomía. Reflexionando sobre lo ocurrido, me di cuenta de que, quizás, la muerte del Adrian original no había sido del todo mala.
Aquel chico era la personificación de los 7 pecados capitales, arrogante, glotón, perezoso y sin talento alguno. Si hubiera asumido el trono, el reino de Leonberg estaría condenado. Su incompetencia era una verdadera maldición y el imperio se desintegraría en poco tiempo. Mi posesión de su cuerpo, aunque accidental, parecía un último esfuerzo para corregir un linaje perdido hace mucho tiempo. En los días siguientes, los sirvientes del castillo empezaron a notar un cambio drástico y sin precedentes en Adrian. El nuevo Adrian, sin embargo, no sabía nada de su vida pasada. Actuaba como si hubiera perdido la memoria, negándose incluso a reconocer al maestro que siempre aguantó sus tonterías. Internamente, la culpa era inmensa. Yo, la espada que debía proteger el linaje, le había quitado la vida a uno de los descendientes de mi amado compañero, Leonberg. Pero, ahora, necesitaba honrar esta nueva oportunidad. La llegada del rey a los aposentos para visitar a su hijo aumentó la tensión en el ambiente. Gruron, ahora en el cuerpo de Adrian, sintió la imponente presencia de aquel hombre, dándose cuenta de que era el padre del mocoso. Era obvio que la relación entre padre e hijo era complicada, y el nuevo Adrian sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de la reputación del anterior. Aquel encuentro sería crucial para entender la profundidad de los problemas de Adrian. El maestro de Adrian intentó proteger al nuevo príncipe, alegando que sufría de pérdida de memoria. Los caballeros reales, impactados por la noticia, sugirieron que los médicos del palacio revisaran el estado mental del príncipe. Gruron, sin las memorias de Adrian, se sentía perdido y confuso, tratando de juntar las piezas de una vida que no era suya. Cada interacción era un desafío, y el miedo a ser descubierto aumentaba con cada mirada de los demás. Finalmente, el rey entra en los aposentos y Gruron siente la imponente autoridad de aquel hombre. La postura de Adrian, que ni siquiera se molestó en saludar a su padre, dejó a Gruron impactado. Era evidente que el Adrian original no tenía el menor respeto por la realeza o por los lazos familiares. Gruron ahora entendía la gravedad de la situación y la pésima impresión que el príncipe causaba a su propio padre. El rey, visiblemente insatisfecho, confronta a su hijo. No esconde su profunda decepción con Adrian, un príncipe que no honra la sangre de Leonberg. La frialdad en su voz y su mirada cortante revelan la extensión de la frustración de un padre que ve a su hijo como una sombra deshonrosa de un legado glorioso. Gruron siente el peso de ese desprecio y la profundidad del abismo entre el padre y el hijo que ahora él representa. El médico del palacio, tras examinar al príncipe, concluye que no hay lesiones cerebrales, pero que un trauma psicológico debe haber causado la amnesia. Gruron se aferra a esa explicación como a un salvavidas, una excusa perfecta para su cambio de comportamiento. Sin embargo, el escepticismo del rey era palpable, y Gruron sentía que, por más conveniente que fuera, la amnesia no lo libraría de tener que lidiar con las consecuencias de las acciones del Adrian original. El rey no escatima palabras duras con Adrian, dejando claro que la amnesia no borra los errores del pasado. Enfatiza que el olvido no devuelve las lecciones aprendidas y que Adrian esencialmente retrocedió al punto cero. La frustración del monarca es evidente. El hijo no solo era un fracaso, sino que ahora estaba, una vez más, sin ningún progreso. Gruron siente el peso de toda la ira y decepción del rey, comprendiendo la dimensión de la mala reputación de Adrian. Las palabras del rey resuenan en la mente de Gruron, revelando la verdadera extensión de la negligencia y los errores del Adrian original. Se da cuenta de que el príncipe no era solo un desadaptado, sino una verdadera carga, una vergüenza para su familia y para el reino. Era una situación mucho peor de lo que Gruron imaginaba, y la comprensión del lío en el que se había metido lo golpea con fuerza. Había heredado un cuerpo, sí, pero también un verdadero campo minado de problemas. En medio de toda la tensión, la reina, madre de Adrian, aparece, emanando un aura de cariño exagerado y una ingenuidad desconcertante. Abraza a su hijo con tanto afecto, llamándolo tan bonito, que Gruron no puede evitar sentir pena por ella. La madre dócil, ajena a la tragedia, estaba radiante por tener a su hijo de vuelta y su alegría contrastaba brutalmente con la oscura realidad. Era una figura casi cómica en su devoción, pero también conmovedora en su ceguera. Con la reina finalmente retirándose a sus aposentos, Gruron se queda a solas, inmerso en sus pensamientos. La dualidad de la recepción, la fría decepción del padre y el amor ciego de la madre, lo fuerza a reflexionar sobre la complejidad de la nueva vida que heredó. Necesitaba absorberlo todo, entender el mundo de Adrian para, entonces, trazar su propio camino en ese cuerpo. La soledad de la noche traía la claridad a la dura realidad. El peso de la culpa por haber matado a un descendiente de Leonberg aún lo acosaba, pero Gruron decide que no tiene sentido llorar sobre la leche derramada.
Ahora, en posesión del cuerpo de Adrian, tiene una oportunidad única de corregir los errores del pasado y honrar el legado de su antiguo camarada. Su determinación es inquebrantable. Transformará ese cuerpo inútil en un digno heredero del Santo de la Espada, empezando por recuperar la fuerza física y mejorar las habilidades perdidas. Con la mente enfocada, Adrian, o mejor dicho, Gruron, decide que el primer paso es forjar un corazón de maná. Respira hondo, concentrando la energía vital a su alrededor, pero el maná simplemente se disipa, como si el cuerpo lo rechazara. Gruron lo intenta de nuevo, con más ahínco, pero el resultado es el mismo. El cuerpo de Adrian se niega a aceptar el flujo de energía, revelando un obstáculo monumental en su camino. Su esperanza inicial se desvanece en frustración. Con cada intento frustrado, la verdad se hace más clara y abrumadora. El Adrian original sufría de un grave trastorno de sensibilidad al maná. Era una deficiencia que le impedía manipular cualquier tipo de energía mágica, una barrera infranqueable para quien desea alcanzar la grandeza. La frustración de Gruron es inmensa, está atrapado en un cuerpo que niega su propia esencia. Era un desafío mayor que cualquier dragón al que se hubiera enfrentado. Adrián está furioso, su cuerpo es un desastre para el maná. La sirvienta llega con un tónico de la reina y la pobre ya tiembla, recordando cómo el Adrián original era un infierno y lo rechazaba todo. Pero su madre, la reina Yan, insiste en que lo tome, siempre buscando una manera de ayudar a su hijo. Pero el Adrián de ahora no es el mismo. A diferencia del inútil de antes, él siente al instante, hay muchísimo maná en ese menjunje. Sin pensarlo dos veces, toma el vaso y se lo bebe de golpe, dejando a la sirvienta en shock por la repentina actitud del príncipe. Después de beberlo todo, Adrián intenta juntar el maná en sus manos, y aunque la cantidad es mínima, ya es un comienzo. Él despacha a la sirvienta y corre detrás de ella, pidiendo más de esa cosa buena, totalmente enfocado en extraer lo máximo posible. Los días pasan y Adrián está empeñado en formar un corazón de maná. La sonrisa en su cara regordeta muestra la confianza, pero pronto el proceso se convierte en un infierno. Un dolor insano se apodera de él, siente las entrañas en llamas y el pecho a punto de explotar. Crear un núcleo de maná en un cuerpo humano, se da cuenta, es una agonía que puede matarlo si pierde el conocimiento. Con toda su fuerza de voluntad, Adrián se concentra, fusionándose con la energía para tomar el control de su propio corazón. Supera la parte más agotadora de la transformación, demostrando que es capaz de dominar este nuevo cuerpo. La satisfacción es inmensa. No solo creó el núcleo, sino que éste le pertenece a Adrián, algo que nunca sucedió cuando era solo una espada. Sin apenas poder contener la felicidad, Adrián recibe una notificación de sistema del mismo tipo que él como espada solía enviar a sus dueños. Una avalancha de información surge, pero el resumen es cruel. El cuerpo débil de Adrián limita mucho el potencial del corazón de maná. Por ahora, solo 2 autoridades están liberadas, el tercer ojo y el tercer oído, y con un uso muy restringido. Curioso, prueba las nuevas habilidades. El tercer ojo agudiza la visión y el tercer oído permite escuchar un montón de frecuencias, incluso los chismes de las sirvientas. Pero antes de que pueda enfocarse en los sirvientes, un agotamiento abrumador lo golpea y la visión desaparece por un instante, mostrando cuánto lo agota todavía el consumo de magia. Adrián se irrita con esas restricciones, porque como espada legendaria él veía y oía todo, pero ahora solo consigue usar las habilidades por poco tiempo. Aún así está optimista, sabiendo que a medida que su cuerpo se fortalezca, va a evolucionar. El problema es que con el maná bajo, el hambre es gigantesca, casi se olvida de las necesidades humanas. Poco después, Adrián se encuentra con la reina Yan, su madre, que está radiante porque él tomó todo su tónico. Pero la alegría es interrumpida por la llegada de un nuevo personaje, un hombre intimidador que la reina presenta como su hermano, el tío de Adrián. La madre espera que él ayude a su sobrino con la supuesta pérdida de memoria. Adrián, claro, dice que no reconoce al tío, quien de inmediato muestra su desprecio, diciendo que las viejas memorias de Adrián no valían nada. Lo máximo que él se propone hacer es ayudar al chico a perder peso y ganar músculos, ya que sus capacidades patéticas no permiten más. La madre ingenuamente se siente agradecida, pero Adrián siente la mirada depredadora del tío. El tío patea a Adrián con fuerza al suelo, avisándole que no tiene derecho ni a respirar sin autorización. Incluso insinúa que si le apetece, puede hasta enseñarle la técnica de esgrima sagrada de la familia. Adrián se cabrea. Él, la propia espada que creó aquel estilo de lucha, es humillado por estos tipos que actúan con tanta arrogancia. Enfurecido, Adrián se levanta y lanza un desafío audaz. En 6 meses hará que el tío lo reconozca. Si falla, acepta convertirse en un títere, pero si vence, exige un deseo. El tío, confundiendo la confianza de Adrián con pura arrogancia, acepta al instante.
Adrián, por dentro, sabe que el cuerpo le dará un trabajo infernal, pero la apuesta está hecha. Sin perder tiempo, Adrián empieza a correr, envolviéndose en maná para quemar el exceso de grasa. Necesita transformar ese cuerpo y mostrar a todos que está listo para el desafío. De repente, el tío percibe el maná fluyendo de Adrián y se queda en shock total. Él interrumpe la carrera del chico intrigado y pregunta si Adrián ya logró crear un corazón de maná. Nuestro protagonista, sin perder la oportunidad de presumir, confirma con un aire de victoria, esperando ver el asombro en la cara del hombre. Y el tío se impresiona, sí, pero pronto su expresión cambia a pura decepción y rabia. No era lo que Adrián esperaba. Pregunta quién fue el idiota que sugirió al chico usar una técnica tan inútil como un corazón de maná, revelando la dura verdad. Esta es una habilidad de bajo nivel, usada solo por mercenarios de quinta categoría. Toda la confianza de Adrián se desmorona en un instante. La técnica de la que tanto se enorgullecía, al final, no vale un centavo en este nuevo mundo. La confianza de Adrián, que antes estaba por las nubes con su técnica del corazón de maná, se desplomó rapidísimo después de que el conde Bayorard le puso los puntos sobre las íes. El tío, muy astuto, le dejó claro que el corazón de maná era cosa del pasado, una reliquia antigua que apenas podía competir con el poder de las corrientes de maná, consideradas mucho más eficientes y estables. Y vaya shock para Adrián. Se había dedicado tanto a su propia invención y ahora se daba cuenta de que, para el mundo, su idea era solo una maniobra obsoleta. Para probar su punto, el conde Bayorard no escatimó en la demostración, formó un anillo de maná y, con un solo golpe, deshizo por completo el aura del corazón de maná de Adrián. El mensaje fue claro. Esta técnica de corrientes de maná aplastaba cualquier aura de un corazón de maná con una facilidad absurda. El tío explicó que hasta la familia del conde Eli, que un día se aferró a la tradición del corazón de maná, terminó en ruinas hace un siglo por insistir en ese método. Hoy en día, nadie más se aventura a usar el dichoso corazón de maná, se convirtió en sinónimo de fracaso. Obligado a sumergirse en los estudios de la teoría de las corrientes de maná, Adrián descubrió un universo nuevo. Aprendió que los magos usan círculos de maná, mientras que los caballeros tejen las corrientes, y el nivel de un caballero se mide por el número de corrientes que logra manifestar, del simple al quíntuple. El chico entonces se dio cuenta de que el tío no estaba bromeando, las corrientes eran, de hecho, la nueva tendencia. Pero al pasar una página de historia, el nombre Altringen le saltó a la vista, encendiendo una chispa en su memoria de Gruron. Aquella palabra hizo que Gruron tuviera un flashback, un recuerdo de cuando un tipo llamado Ernest Altringen lo había buscado. Este guerrero poseía unas artes muy raras, que no encajaban ni en la esgrima tradicional ni en la magia que todos conocían. Esta memoria, más que intrigante, hizo que una sonrisa medio pícara brotara en el rostro de Adrián. Parecía que finalmente había encontrado la pieza que faltaba, un nuevo camino que seguir. Al día siguiente, Adrián despertó con la autoconfianza renovada, sin una pizca de duda. Mientras se estiraba para el entrenamiento, el tío se acercó, preguntando si había leído los libros la noche anterior. El conde esperaba que Adrián se hubiera dado cuenta de la tontería de intentar crear un corazón de maná, pero para su sorpresa, la certeza de Adrián en su técnica no solo volvió, sino que se duplicó. El tío se puso furioso, queriendo saber si el mocoso era terco o solo se estaba haciendo el desentendido. Adrián, entonces, decidió que una demostración valía más que 1000 palabras. Empezó a exhalar su aura y corrigió al tío, asegurando que existen tipos diferentes de corazones de maná y que sus mecanismos variaban mucho. Claro que el veterano no le dio importancia, creyendo que Adrián estaba actuando como esos mercenarios engreídos, que confían demasiado en su propia habilidad, pero que al final no logran ni formar dos corrientes y solo entregan el servicio a medias. El tío, sin paciencia, lanzó el desafío sobre la mesa. Si Adrián se creía tan diferente de esos fracasados, pues que lo probara, derrotando a un caballero de corriente doble. Si Adrián lograba la hazaña, el conde prometió que sería su tutor oficial, tal como la reina había pedido. Pero Adrián, que no se anda con rodeos, se la devolvió preguntando directamente si tener al tío como profesor sería tan bueno, provocando al caballero de un modo que hirió su honor. Esa observación de Adrián sonó como un ultraje total para el conde. Después de todo, el hombre frente a él no era cualquiera. Era el mismísimo conde Bellard, comandante de los lanceros negros del ejército del norte y uno de los 5 leones de plata que servían a su majestad. Un caballero que había tejido 4 anillos, un maestro de corriente cuádruple, jamás toleraría que alguien cuestionara su competencia de esa forma tan burlona.
Para dejar su punto bien claro, el conde, con una furia creciente, empezó a liberar una cantidad absurda de magia, tan intensa que llegó a quebrar el suelo bajo sus pies. Esperaba que aquello fuera suficiente para mostrarle a Adrian la magnitud de su fuerza, una fuerza que era la de un verdadero monstruo. Adrian sintió en carne propia el peso de aquel poder abrumador. Aquella confrontación fue brutal y rápida. Antes de que el conde perdiera completamente el control y amenazara la vida del joven príncipe, los guardias reales, que estaban cerca, no tuvieron otra opción más que sacar sus armas. Pero ya era tarde. Adrian fue tirado al suelo como un saco de patatas, completamente exhausto y lastimado. Las apuestas estaban altísimas, y Adrian, en medio del dolor, finalmente se dio cuenta de que aquel desafío exigiría mucho más de él de lo que imaginaba. Caído en el suelo, Adrian apenas podía moverse después de aquel entrenamiento riguroso, todo para intentar quemar la grasa indeseada. La imagen arrogante del conde Bellard no salía de su cabeza. Sabía que, si no lograba derrotar a un caballero de corriente doble, aquel bastardo con el rostro lleno de cicatrices lo humillaría y despreciaría por el resto de su vida. La frustración era palpable, pero la determinación de Adrian solo crecía. Al regresar a su habitación, Adrian fue sorprendido por el médico real, que ya lo esperaba. El doctor, con su manera tan amable, intentó romper el hielo con saludos y formalidades, pero Adrian no estaba para cháchara. Adrian cortó la adulación y le dijo al médico que fuera directo al grano. Resulta que la reina había ordenado hechizos de curación para el joven príncipe, para ayudar en la recuperación de los dolores del entrenamiento. Pero Adrian huyó de esa magia como el diablo de la cruz, expulsando al hombre de la habitación en ese mismo instante. Él sabía que la magia de curación funcionaba como una reversión temporal, curando heridas, pero también deshaciendo el desgaste muscular. Si la aceptaba, todo el esfuerzo para fortalecer el cuerpo sería en vano. Más tarde, mientras Adrian comía, un joven ruidoso invadió el comedor. Gruron, en el cuerpo de Adrian, no tenía idea de quién era aquel sujeto, pero un caballero leal, discretamente, le susurró al oído a Adrian. Era el tercer príncipe. Y enseguida se notaba que era el típico hermano mayor tóxico e insoportable, que vino solo para molestar a Adrian por el accidente reciente y por el casi infarto. Adrian, sin paciencia para provocaciones baratas, solo le dijo al hermano que buscara algo útil que hacer con su propia vida. El tercer príncipe, furioso con la indiferencia de Adrian, decidió sacar su as bajo la manga. Soltó el rumor que corría por el palacio, la apuesta de Adrian con el conde Bellard. Y como el desafío era enfrentar a un oponente de corriente doble, el tercer príncipe, con una sonrisa asquerosa y maliciosa en el rostro, se ofreció para ser el adversario de Adrian. La situación, que ya estaba tensa, se puso al rojo vivo. Después de la escena con Hillian, Adrian no puede dejar de pensar en ese tercer príncipe. El chico es un prodigio de la esgrima, formó 2 anillos de maná antes de los 15 y es una fuerza a tener en cuenta. Aunque Adrian lo encuentra insoportable, no se puede negar el talento que tiene el muchacho, lo que lo deja aún más intrigado e irritado con la actitud de Hillian. La confusión mental de Adrian se interrumpe cuando una pila de cartas llega a sus manos. Se sorprende, al fin y al cabo, nadie había mostrado el menor interés en su existencia antes, pero al leer los contenidos cae en la cuenta. Muchas son solicitudes de duelo, otras ofrecen colaboración de entrenamiento. En el fondo, la intención es la misma, darle una paliza gratis. Adrian se irrita con la audacia de esa gente, que quiere usarlo como saco de boxeo para desahogar sus frustraciones. Pero, por otro lado, ve una oportunidad de probar sus límites y quizás hasta de recordarle a esa gente quién es él en realidad. Inmediatamente, le pide a la sirvienta que anote cada nombre de los remitentes, porque no va a olvidar quién intentó aprovecharse de él. Al día siguiente, Adrian ya está en otra sesión de entrenamiento. Sin previo aviso, el comandante del norte, Bellard, le lanza una espada de madera. Adrian, por dentro, pone los ojos en blanco, pensando que el hombre podría ser un poco más educado, pero el tío no está para tonterías. Quiere que Adrian agarre el arma y aprenda lo básico, aunque sea para no decir que no lo intentó. En el momento exacto en que Adrian se agacha para coger la espada, algo sucede. Todo su cuerpo tiembla, los músculos se contraen de la nada. Bellard nota su malestar y pregunta si el chico todavía no ha recibido el tratamiento mágico de curación. El cuerpo de Adrian todavía está marcado por las lesiones, pero él tiene un motivo para eso. Adrian provoca a su tío, preguntando cómo un caballero tan experimentado no sabe el motivo de su negativa. Él explica que la magia curativa hace que los músculos vuelvan a su estado original sin permitir el crecimiento y el aumento de masa. Es decir, anula todo el esfuerzo. Bellard, aunque rudo, está de acuerdo con la lógica y afirma que no insistiría en la magia de todos modos.
Bellard entonces decide centrarse en lo que realmente importa. Dice que va a demostrar una habilidad y exige que Adrian preste total atención. Lo que está a punto de mostrar es la técnica de espada secreta del reino, la base que todos los caballeros usan para construir su combate. La demostración comienza y la espada del comandante corta el aire con una ferocidad absurda. Golpea en todas direcciones con una precisión impecable, terminando con un movimiento en espiral que deja a Adrian sorprendido. Es una exhibición de esgrima que, de hecho, impresiona por su poder y técnica. Después de que Bellard concluye la demostración impresionante, Adrian rompe el ambiente y pregunta si aquello es realmente la técnica fundamental de los caballeros. El tío, sintiendo la pregunta como un insulto, explica que, a pesar de que las espadas de entrenamiento no tienen filo, centrarse en lo básico es primordial para cualquier espadachín. De repente, Adrian empieza a reírse en la cara del instructor. Se da cuenta de cuánto ha decaído el arte de la espada con el tiempo. La misma técnica formidable que en el pasado Adrian usó para masacrar al dragón blanco, ahora está siendo tratada como un mero entrenamiento de nivel inferior. La irritación de Adrian es evidente, es casi una falta de respeto a la historia y al poder de ese arte. Bellard, creyendo que el príncipe duda de la técnica, advierte que dominar ese básico ya será suficiente para que Adrian gane la apuesta entre los dos. Y después de eso, él estaría libre para buscar otro tutor. Sin embargo, Adrian rechaza la idea de buscar otro profesor, afirmando con toda convicción que esa técnica será más que suficiente. Sus palabras irritan a Bellard por la arrogancia, pero vuelven a la sesión de entrenamiento, sabiendo que Adrian tiene un plan. Mientras practica los golpes, Adrian analiza el motivo por el que la técnica matadragones fue rebajada. Él entiende que la esgrima evolucionó en otra dirección y que la ejecución de Bellard, a pesar de ser fuerte, carece del verdadero espíritu necesario para matar dragones. Al rechazar los corazones de Maná, las generaciones futuras olvidaron cómo infundir su propia alma en la espada, perdiendo la capacidad de comprender el verdadero poder de ese estilo. Absorto en sus pensamientos, Adrian es sacado del trance por un fuerte golpe de Bellard, quien usa su espada de madera para corregir la postura del chico. El tío golpea el vientre y las piernas del príncipe, aconsejándole que ponga la fuerza en la hoja y no solo en los brazos, forzándolo a distribuir el peso correctamente. Adrian sabe que su profesor tiene toda la razón. Su cuerpo actual es demasiado débil para imitar los movimientos con perfección, pero está decidido a demostrar que la técnica de su vida pasada no es basura desechable. Pasan más días y el trabajo arduo y el entrenamiento riguroso continúan sin pausas durante un mes entero. Adrian se entrega en cuerpo y alma a cada movimiento, cada corrección, cada gota de sudor, enfocado en restaurar la esencia de la técnica que un día fue grandiosa. Finalmente, el sistema lo felicita por completar una misión. Sus niveles de obesidad grave se han reducido a un nivel normal de sobrepeso. Esto significa que ahora su metabolismo se adaptará y los cambios físicos serán mucho más visibles. El rasgo negativo de torpeza desaparece y los ejercicios diarios solo lo afinarán aún más. Además, su capacidad de maná también está creciendo, curando el antiguo trastorno de sensibilidad mágica de su cuerpo. Adrian gana confianza con cada balanceo de la espada, sabiendo que ha recorrido un largo camino este último mes. Su mentalidad está enfocada en la evolución, ser un 1% mejor cada día, sin parar, empujando los límites. Sin embargo, perdido de nuevo en sus pensamientos durante un día de fuerte lluvia, Adrian ve su espada aplastada por el profesor, quien ya le había dicho al chico que se detuviera varias veces. La intensidad del entrenamiento y la concentración de Adrian lo llevaron a un punto en el que simplemente no escuchó nada más, solo sus propios golpes. Se quedan en silencio bajo el temporal. Las manos del príncipe están heridas, con sangre goteando por sus dedos callosos, mientras mira a su tío, confundido por la interrupción. Adrian entonces mira al muñeco de entrenamiento frente a él y finalmente se da cuenta de lo que hizo. Literalmente cortó ambos brazos del objetivo usando solo una espada de madera, totalmente ajeno a su propia fuerza. El chico se queda sin palabras. Bellard le grita por ser un tonto imprudente, advirtiéndole que Adrian podría haber causado un daño letal si hubiera tenido una hoja de verdad en las manos. Ante ese esfuerzo extremo, el sistema recompensa al príncipe concediéndole el rasgo positivo de superconcentración. En sus últimos pensamientos antes de desmayarse por fatiga extrema, Adrian se da cuenta de que forzó tanto su propio límite que podría haber muerto allí mismo. Bellard sostiene a su alumno que cae, mirando el rostro del joven y suspirando ante la terquedad implacable de ese príncipe de quien tanto dudaba.
Adrian despierta totalmente agotado, apenas recordando haberse desmayado en medio del entrenamiento, con el cuerpo llevado más allá de sus límites. Esta debilidad, este cansancio, es un recordatorio cruel de su nueva realidad. En su vida pasada, él era Gruron, la legendaria espada matadragones, un ser de perfección, sin fallas, empuñada por los mayores héroes y reyes para ganar guerras y acabar con monstruos. Él solo guiaba ejércitos, masacraba incontables criaturas y abría el camino para leyendas, siendo siempre un consejero y maestro inigualable. Esa memoria de su antigua gloria es lo que lo impulsa a querer blandir la espada de madera hasta alcanzar la perfección de nuevo. Pero la realidad es otra. Su cuerpo humano es frágil y colapsará si no tiene el descanso necesario. El príncipe sabe que no basta solo con la fuerza de voluntad, el cuerpo necesita acompañar para que el espíritu legendario pueda resurgir. Ha pasado un mes desde la creación del corazón de Maná y Adrian ya ha acumulado una reserva considerable de energía. A través de la meditación intensa, prepara el cuerpo y la mente para el siguiente nivel, ese que el sistema finalmente liberó. Ahora su cuerpo puede canalizar la magia libremente, permitiendo que el corazón de Maná se expanda y evolucione, ajustando su constitución física y trayendo diversos beneficios. Es un proceso doloroso, pero crucial para su ascenso. El corazón de Maná de Adrian pulsa, listo para la prueba. Toma su espada y con un golpe en el aire siente el cambio. Conquistando el nivel de aprendiz de espada, Adrian finalmente accede a la etapa más básica de aura, visible en las ondas fluidas de energía que brillan en su hoja. Lo fundamental está dominado y una nueva fase en su entrenamiento comienza. En la siguiente sesión de entrenamiento, Bajorard comenta sobre los rumores de su apuesta que se han extendido por el reino y cómo la situación se complicó con el tercer príncipe Juliano, el prodigio de la familia, quien se ofreció como voluntario para la pelea. Esto obliga al comandante a entrenar a Adrian con aún más rigor. Pero Adrian, astuto, sabe que no tiene la fuerza para enfrentarse a un guerrero de corriente doble como Juliano de buenas a primeras. Necesita un plan, empezando por los adversarios de corriente única. Adrian se dirige a Karl, el leal caballero, pidiéndole actualizaciones sobre su tarea. Karl responde, asegurando que envió las invitaciones de duelo a diversos caballeros de nivel inferior, exactamente como se le pidió. Sin embargo, Karl está preocupado, sin entender por qué el príncipe quiere enfrentarse específicamente a estas personas. El motivo para Adrian es simple. Cada uno de estos oponentes guarda un rencor profundo del antiguo, aburrido y arrogante Adrian Leonberg, y todos ellos usarán esta oportunidad para intentar lastimarlo sin sufrir castigo. Para Adrian eso no es un problema, de hecho es parte de la estrategia. Su única exigencia es que su tío, Lord Bajorard, actúe como árbitro en cada sesión, una tarea simple para garantizar que nadie muera accidentalmente durante las peleas. Un pedido que el comandante acepta sin pestañear, mostrando su lealtad y la seriedad con la que toma el entrenamiento de su sobrino. Días después tiene lugar la primera partida de entrenamiento. El primer retador llega, mirando con asombro el majestuoso palacio del príncipe al que tanto odia. Su nombre es Taylor Tylame, el segundo hijo de una humilde familia de varones, y su corazón rebosa amargura. Años atrás, el mimado Adrian se burló del hermano mayor y el padre de Taylor delante de todos, destruyendo el honor de la familia en un instante. Desde aquel día, perdieron el respeto de la nobleza y se convirtieron en el hazmerreír. Por eso Taylor está allí, para vengarse del príncipe arrogante, bajo el pretexto de un duelo de entrenamiento. Al encontrarse con el príncipe y saludarlo con un respeto forzado, Taylor se asegura de destacar su nivel de fuerza, presentándose como un caballero aprendiz de corriente única. Aunque el retador empieza un discurso dramático y demasiado largo para una partida no oficial, Adrian corta el rollo y, de forma directa, lo llama débil. Esto solo le confirma a Taylor que el príncipe sigue siendo la misma basura de siempre, alimentando aún más su rabia y determinación en hacerle pagar por sus actos pasados. Lord Bajorard, sin embargo, percibe la amargura y la sed de sangre en los ojos del joven caballero y le ordena que se recomponga, ya que la pelea ni siquiera ha comenzado. Ante el temible comandante del norte, Taylor retrocede inmediatamente, pasando de ser un asesino sediento de venganza a un joven contenido. Viendo ese poder de intimidación, hasta Adrian piensa que su tío tiene mucha más postura de rey de la que el antiguo príncipe jamás tuvo, un pensamiento que le arranca una sonrisa interna. De cualquier forma, la pelea finalmente va a empezar. Ambos se miran y asumen sus posiciones, con Taylor siendo el primero en liberar su aura, mostrando una sonrisa confiada, listo para ejecutar su venganza y mostrar lo despreciable que el príncipe realmente es.
Taylor avanza con todo para castigar al príncipe, intentando aplicar un fuerte golpe aéreo con su corriente única. Sus movimientos son poderosos, pero Adrian, con una mirada perspicaz, ya nota los varios desperdicios de energía en la técnica del oponente. Con una calma sorprendente, Adrian levanta la espada y bloquea el ataque con perfección, chocando al caballero al exhibir el aura de su corazón de maná. Taylor salta hacia atrás, manteniendo la distancia, con la mente en un torbellino, incapaz de entender lo que acaba de pasar. La sorpresa de Taylor tiene fundamento. Cómo un corazón de maná, supuestamente inútil, fue capaz de bloquear una corriente de maná. Pero, para Adrian, la explicación es simple. Taylor es de bajo nivel y usa solo una corriente única. La diferencia de fuerza física no es tan grande, lo que hace el combate bastante interesante y calculable para el príncipe. De repente, todos los espectadores empiezan a escuchar un sonido agudo y único emanando de la hoja de Adrian, algo que impacta incluso al experimentado Lord Bayorard. Este fenómeno raro, conocido como el grito de la espada, indica una conexión profunda y especial, algo que pocos espadachines logran alcanzar. Negándose a aceptar las capacidades del príncipe al que tanto odia, Taylor explota impulsivamente y avanza una vez más, con un ataque mucho más pesado que el anterior. Adrian se defiende de forma implacable y el choque se transforma en un intercambio frenético de golpes, con las hojas chocando chispas hasta que ambos retroceden. Adrian empieza a sentir el peso del cansancio, percibiendo en la práctica cómo las corrientes de maná son el opuesto perfecto del corazón de maná, haciendo que la magia en su cuerpo flaquee. La expresión de su oponente, por otro lado, es de pura frustración. Adrian se recompone, ignorando el cansancio y recordando el pasado de aquel chico, lo provoca por dejarse llevar tan obstinadamente por sus propias emociones. Es una jugada calculada, probando la resiliencia mental de su adversario y mostrando que a pesar de la lucha interna, él todavía tiene el control. Sumergiéndose en un estado de concentración profunda, Adrian conjura internamente un hechizo de despertar. Ya sea que su vieja espada se llame mágica o divina, el hecho es que es parte de su propia alma. El arma lo acepta oficialmente, y la hoja de madera, antes incolora, es súbitamente bañada por una energía vibrante, encendiendo un poder adormecido. La voluntad dormida del matadragones es oficialmente invocada. La memoria de la espada legendaria se fusiona perfectamente con un núcleo diseñado específicamente para aniquilar bestias colosales. El corazón de maná entra en sobrecarga y Adrian asume una postura de combate aterradora. Su cuerpo humano ahora es impulsado por la letalidad y los poderes de su antigua hoja draconiana, una fuerza que trasciende la comprensión común. Aquel que antes era el príncipe más débil e impotente ahora parece la manifestación literal de la muerte, con una aura carmesí agresiva emanando de su cuerpo. Taylor se paraliza de terror ante la simple visión de aquel poder aplastante. Percibiendo el nivel del aura letal que su sobrino liberó, Lord Bayorard abre los ojos de par en par y grita, exigiendo que el duelo sea interrumpido inmediatamente. Pero ya es demasiado tarde. Con los ojos brillando con una determinación implacable, el príncipe se lanza hacia adelante, listo para masacrar a su oponente. Sintiendo el peligro inminente de que sus nuevos poderes se descontrolaran, Adrian le hizo un pedido muy serio a su tío, el conde Bayorard. Si perdía la cabeza e intentaba matar a un oponente durante los entrenamientos, su tío debía detenerlo, aunque fuera por la fuerza. Era un voto de confianza y un reconocimiento de la propia naturaleza salvaje que Adrian sabía que llevaba dentro. No tardó mucho en que esa predicción se confirmara. Al fin y al cabo, Adrian no estaba para bromas. Para salvar la vida de Taylor del ataque asesino del príncipe, Bayorard tuvo que intervenir con todo, usando una habilidad que lanzó al joven príncipe directamente contra la pared. Fue un golpe seco, un knockout necesario para detener el ataque letal de Adrian antes de que causara un daño aún mayor. En la confusión, los caballeros de la guardia avanzan sobre Bayorard, creyendo que el comandante acababa de cometer un atentado contra el príncipe. Pero Adrian, aún medio aturdido y levantándose, ordena a todos retroceder al instante, irritado por la falta de respeto hacia su profesor. Él deja claro que la orden para la intervención fue suya, aunque en el fondo no esperaba ser golpeado con tanta violencia. Algún tiempo después, al despertar, Adrian siente el corazón de maná latiendo fuerte. El reflujo de energía causado por el golpe de su tío fue demasiado intenso. Se da cuenta de que Bayorard es un verdadero monstruo, con una fuerza incomparable que lo derribó instantáneamente. Pero el lado positivo es que Adrian ganó el duelo, y a pesar del dolor, no sufrió daños permanentes, y la sensación de victoria le daba un aire de satisfacción. Mientras Adrian intenta reírse de la situación, Bayorard aparece para una conversación seria.
El tío está intrigado y hasta un poco perturbado con la técnica que Adrian usó, preguntando de dónde vino, pues nunca se la enseñó. Adrian intenta despistar, diciendo que solo se sumergió en la esencia de la espada, pero la pregunta de Bayard va más allá. ¿Cómo un príncipe que nunca ha estado en un campo de batalla real logra emanar una intención asesina tan divina y sombría al mismo tiempo? Para Bayard, la energía de Adrian olía a sangre pura, a muerte. Adrian ya esperaba un sermón cliché sobre moralidad, pero su tío lo sorprende al burlarse de la idea. Bayard se define como un soldado que busca la victoria a cualquier costo, pero advierte, un arma desbordante de sed de sangre ciega a quien la empuña, impidiéndole distinguir entre amigos y enemigos. Él teme que Adrian termine siendo devorado por sus propios demonios internos. Después de 3 días intensos de recuperación y algunas sesiones más de spar, Taylor finalmente admite su derrota. Adrian se mantuvo firme con su estilo de lucha, demostrando que incluso recuperándose, su intensidad no disminuía y cada combate se convertía en una lección de resiliencia y enfoque. Para sorpresa general, Adrian le agradece a Taylor por la ayuda y además le envía un regalo especial a su familia. El príncipe sabe que no puede borrar todas las atrocidades que el Adrian original cometió, pero este gesto es un primer paso para intentar limpiar la suciedad del pasado. Taylor queda en shock con el cambio de personalidad del príncipe canalla, mientras Adrian reflexiona sobre lo molesto que es tener que arreglar la vida de un heredero tan desgraciado. Las noticias de los duelos se extienden como pólvora por el reino. El pueblo esperaba que los guerreros pusieran al príncipe insignificante en su sitio, pero lo que pasó fue lo opuesto. Los caballeros que volvían de las luchas no hablaban del sufrimiento o la humillación de Adrian, en cambio, pintaban al primer príncipe como un hombre gentil, técnico y benevolente. El cambio de imagen fue tan drástico que los ciudadanos empezaron a esparcir rumores hilarantes de que los guerreros habían sufrido un lavado de cerebro por parte de la familia real para quedarse callados. Cuando esta noticia llega a Adrian, se pone furioso. Él no quiere ser visto como gentil. Adrian sabe que los nobles están callados solo porque fueron humillados en combate y les da vergüenza admitir que perdieron contra el príncipe gordo. El tío Bayard, claro, se parte de risa, provocando a su sobrino por encajar aún perfectamente en la descripción de un noble irritadillo. Para empeorar las cosas, al día siguiente surgen nuevos rumores. Ahora la gente cree que Adrian está inventando los resultados de las luchas para salvar su propio pellejo. Cansado de ser subestimado y de lidiar con chismes, decide desahogar toda su frustración en el entrenamiento, intensificando aún más el régimen. Adrian se lanza al entrenamiento con una ferocidad renovada, cada golpe de su espada es más fuerte que el anterior, cortando el aire con un maná ardiente. Él canaliza toda la rabia y frustración para refinar su técnica, mostrando lo determinado que está a probar su valor no solo para los demás, sino principalmente para sí mismo. Adrian le pregunta a su fiel caballero, Karl, sobre los oponentes restantes. Karl explica que todos los aprendices ya han sido derrotados y que nadie más se atreve a enfrentarlo, excepto por una última desafiante. Esta vez no es un aprendiz, sino una caballera de élite que dominó completamente su propio arte, prometiendo un desafío mucho mayor que los anteriores. La oponente final es Sir Garam, una guerrera de la Orden de los Caballeros de la Luz de Hierro, conocida por apodos como la flor que florece en el acantilado, la rosa de espinas y la mujer que rompe corazones. Garam es una belleza elegante, pero letal, que insatisfecha con las técnicas de su propia familia, buscó a la élite de los caballeros para perfeccionarse. El hecho de que una guerrera de este nivel haya aceptado el duelo muestra que Adrian finalmente llamó la atención de gente importante. Mientras Sir Garam entra en la arena con pasos tranquilos y decididos, los espectadores quedan en éxtasis, seguros de que ella le dará una paliza al príncipe y terminará el día con una humillación pública inolvidable. La tensión es palpable, y todos se preparan para lo que promete ser el duelo más esperado hasta el momento. La Orden de los Caballeros del León de Hierro es la cima de la élite, y Arwen Kirgallen, una caballera en período de prueba, destaca con un talento brutal. Pero entonces, ¿por qué demonios el primer príncipe Adrian Leonberg se está metiendo en esto con una chica tan prometedora? Bueno, parece que un tremendo malentendido del pasado está pasando factura, y Adrian enseguida se da cuenta de que su antiguo yo, el príncipe basura, consiguió armar otra bronca completamente innecesaria. Al preguntarle a su asistente qué pasó, Adrian descubre la verdad. Su antiguo yo acosó a Arwen y la trató como si fuera de su propiedad. Cuando ella se le plantó, el ego herido del príncipe explotó y él, sin vergüenza, la llamó fea delante de todo el mundo. Complicado, ¿verdad? Pero al ver a Arwen ahora, fea es la última palabra que se le pasa por la cabeza a Adrian.
Arwen se inclina para mostrar respeto formal, pero la forma en que lo mira deja claro, para ella, Adrian no ha cambiado ni un ápice. Él incluso intenta convencerla de que es un hombre nuevo, pero su expresión fría e irritada no miente. El mensaje es claro, está a punto de recibir una paliza de esas que no se olvidan nunca más. El tío, el conde Bayorard, asume el puesto de árbitro y le pide a Arwen que se lo tome con calma. Él advierte que incluso con fama de fanfarrón, el joven príncipe guarda un estilo de espada bastante agresivo. El duelo se oficializa y Arwen no pierde tiempo. Ataca con una determinación gélida y movimientos quirúrgicos, mostrando una habilidad impresionante. Adrian incluso consigue bloquear la primera embestida, pero la enorme diferencia de maná entre ambos ya le causa un reflujo de energía, forzando el cuerpo del príncipe al límite. Sin dar tregua, Arwen machaca la defensa de Adrian con una ofensiva implacable, demostrando que no está para bromas. El príncipe apenas puede respirar, con cada golpe siente la presión de su ataque. La fuerza de Arwen es abrumadora y el cuerpo de Adrian empieza a ceder bajo el peso de los ataques. El maná que intenta usar se le regresa con todo, casi incapacitándolo. Se ve acorralado, con la derrota inminente flotando en el aire, a punto de ser aplastado por la caballera. Al límite, Adrian se ve obligado a activar el estado de matadragones. Una sed de sangre abrumadora emana de él y por un instante, Arwen queda totalmente aturdida. Es la brecha que necesitaba para desviar su espada con éxito. Vuelven a sus posiciones iniciales, respirando hondo y recuperando el aliento. Adrian se da cuenta de que, incluso usando solo una corriente de maná, Arwen es un caso aparte, diferente a cualquiera que haya enfrentado. Usando su habilidad de juicio, accede a las estadísticas de la caballera, revelando sus puntos fuertes, debilidades e incluso algunos rasgos de su personalidad. Con la ficha completa de Arwen en mano, Adrian procesa cada información. No solo entiende el tamaño de la amenaza que ella representa, sino que también se siente confiado en sus posibilidades, sabiendo que tiene lo necesario para manejarla. El combate se calienta de verdad. Adrian libera su aura carmesí y Arwen responde con la suya, creando un espectáculo de poder. Ambos se mueven a velocidades insanas y la arena se transforma en un escenario para una batalla de verdad, donde cada golpe está cargado de intención. Minutos de intercambio intenso pasan y ambos están exhaustos, empapados en sudor. La lucha se mantiene en un equilibrio perfecto sin que un lado destaque. Viendo que nadie iba a ceder, Bayorard entra en escena y termina la partida del día, posponiendo el veredicto para mañana. Incluso con el duelo pausado, la rivalidad entre ellos es palpable. Ambos, con esa dosis de arrogancia que solo los fuertes tienen, afirman que estuvieron a un tris de vencer. Es un juego de palabras que solo calienta más la próxima ronda. Las heridas de la batalla son evidentes, la exhaustión está en cada respiración entrecortada, pero nada de eso mina la determinación de los dos. La voluntad de vencer es tan fuerte que el cuerpo parece solo un detalle. Ambos tienen la mira fija en la victoria. El segundo día de combate se desarrolla y el estancamiento persiste, manteniendo al público pegado, sorprendido por la duración de esta lucha. La arena está llena y la gente no parpadea, curiosa por ver quién se llevará la victoria en esta disputa épica que ya dura tanto tiempo. Al tercer día, antes de que comenzara la ronda decisiva, Adrian sorprende con una propuesta. Él entiende que el orgullo de Arwen como caballera fue herido y que ella busca desesperadamente recuperar su honor. En lugar de una disculpa vacía, lanza un desafío. El perdedor concede al ganador un deseo de cualquier tipo. Los otros caballeros entran en pánico con la idea de que un príncipe haga una promesa así, pero Adrian los manda a callar y se enfoca solo en Arwen. Arwen, vislumbrando la oportunidad perfecta de vengarse y lavar su honor, acepta el desafío al instante. Una sonrisa determinada ilumina su rostro, mostrando que está más que lista para esta apuesta arriesgada. La tercera ronda comienza y las espadas chocan con furia total. Es en este momento que Adrian muestra el tamaño de su progreso, asestando un movimiento tan rápido y preciso que deja a la prodigio Arwen completamente desconcertada. Arwen queda perpleja, sin poder creer cuánto Adrian evolucionó en solo un día o si estuvo escondiendo su verdadera fuerza todo este tiempo. Ahora, el príncipe domina completamente el campo de batalla, dictando el ritmo de la lucha. Adrian empuja a Arwen hacia atrás sin piedad, llegando a rasguñar el rostro de la caballera, negándose a detenerse. En un ataque decisivo, su espada se mueve más rápido de lo que ella puede defender. El sonido de metal rompiéndose resuena por la arena y el arma de Arwen vuela por los aires, hecha pedazos. Arwen cae de rodillas, el shock y la incredulidad marcados en su rostro, incapaz de aceptar el resultado ante los espectadores atónitos.
La derrota es amarga y el silencio de la multitud solo amplifica la humillación del momento. Adrian Leonberg clama la victoria y con una mirada determinada revela su recompensa. La quiere. Pero ojo, no es de la manera príncipe basura que estás pensando. Él quiere su talento bajo su mando. Como nueva guardia real, Arwen Kirgayen llega a su puesto y la misión es clara, proteger al príncipe Adrian. Pero claro, llega con un pie atrás después de todo, los rumores sobre la personalidad despreciable del primer príncipe, el famoso canalla, son conocidos en todo el reino. Arwen no niega su escepticismo, pensando que la única virtud de Adrian debe ser la familia que tiene. Pero de entrada, Arwen nota algo muy distinto. Adrian, al contrario de lo que decían los rumores, no es ningún vago. Se lanza a los entrenamientos con una dedicación absurda, bajo la lluvia con calor, enfrentando desafíos que hasta los caballeros más experimentados evitarían. Y eso hace que Arwen se replantee todo. ¿Cómo alguien con tan mala fama podía tener tanta disciplina? Observando la intensidad de Adrian, Arwen ya no puede ignorar su potencial. El príncipe se esfuerza de una manera que poca gente haría y ella hasta empieza a respetarlo. Pero justo en ese momento de reconocimiento, Adrian suelta una perla impactante, declarando que la quiere. Y ojo, esta es la segunda vez que le suelta algo así. La declaración de Adrian, dicha con la mayor naturalidad, deja a todos en shock. Los guardias alrededor se quedan paralizados sin entender qué quería decir el príncipe, y Arwen, claro, se queda de piedra. La pregunta que le ronda por la cabeza es, ¿se estará refiriendo a ella de una manera sórdida o hay algo más en sus palabras? Adrian nota la confusión y el malentendido, y con esa sinceridad tan suya aclara lo que realmente desea. Él no está interesado en su cuerpo para nada, sino en todo su potencial como caballera. Adrian explica que ella es un aprendiz que acaba de ser derrotada por un príncipe canalla, y lo que él busca es el valor de Arwen Kirgayen, la caballera, la arma en la que puede convertirse para él. Él no quiere una mujer como su objeto, sino una guerrera inigualable, alguien que destaque entre todos. Adrian reconoce que Arwen es un talento que florecerá como ningún otro y con una mirada seria formaliza su invitación. Quiere que se una a él como su caballera personal, con una lealtad que nazca de su propia elección y no por imposición real. Esta propuesta de Adrian mueve a Arwen de una forma profunda, recordándole un pasado doloroso. Desde que era una niña, su sueño era ser una caballera de élite, la mejor entre los mejores. Pero, incluso con todo su talento y dedicación, su belleza siempre fue un obstáculo, haciendo que nadie la tomara en serio de verdad. Arwen recuerda cómo siempre se esforzó el doble, venciendo a todos los oponentes, solo para ser tratada como un mero cartel por su apariencia, nunca como una caballera de verdad. La frustración de ser vista como una cara bonita y no como una fuerza capaz siempre la consumió, impidiéndole alcanzar el reconocimiento que tanto anhelaba. Ante la propuesta de Adrian, Arwen reflexiona. Él es el primero en ver su verdadero valor, el talento detrás de la apariencia, pero ella necesita asegurarse de sus intenciones. Entonces, Arwen impone una condición crucial. Obedecerá todas las órdenes de Adrian, pero él necesita tratarla como una caballera primero y solo después como mujer. Adrian no titubea, acepta la condición al instante, sellando un acuerdo único entre los dos. Para Arwen, esta es la primera vez que alguien la ve realmente como la guerrera que es, sin importarle su belleza, sino su fuerza. Adrian promete que será su palabra final, un juramento entre ambos. Entonces, Arwen, con voz firme, se arrodilla ante Adrian. Presta su juramento de lealtad para toda la vida, un compromiso genuino y de libre elección, diferente de cualquier obligación real. El peso de sus palabras resuena en el ambiente, uniendo su destino al del príncipe. En un gesto solemne, Adrian la honra oficialmente como su caballera, nombrándola con las palabras tradicionales. Por tu valentía, tu cortesía y tu lealtad, Arwen Kirgayen, yo te declaro caballera al servicio del príncipe Adrian. Un reconocimiento que ella nunca imaginó recibir y de una fuente tan inusual. La escena del nombramiento de Arwen, claro, no pasa desapercibida. Los otros caballeros apenas pueden digerir el hecho de que ella haya jurado lealtad al príncipe canalla, y los rumores malintencionados empiezan a surgir, sugiriendo que ella sería solo una amante disfrazada de guardaespaldas. Adrian, escuchando el chisme, se irrita con la mala fama que parece seguirlo como una sombra, siendo siempre visto como la escoria de la tierra. Karl, el guardia real, se queda intrigado con Adrian y su visión de lealtad. Le pregunta al príncipe por qué no le importa recibir juramentos basados en decretos reales. Adrian explica que no le interesa la lealtad que viene de una obligación, sino la que es elegida, la que brota del respeto y del reconocimiento mutuo. Conmovido por las palabras del príncipe, Karl decide ofrecerse, intentando hacer su propio juramento de por vida.
Pero Adrian, con su honestidad brutal, rechaza la petición. Él explica que no tiene interés en nutrir el talento o la lealtad personal de Carl en este momento, dejando al guardia en shock. Para Adrian, ciertas elecciones de lealtad deben venir del corazón y no de una simple oferta protocolaria. En medio de todo esto, llega una noticia oficial de la familia real. La libertad condicional de Adrian fue suspendida 2 meses antes de lo previsto. El rey, por algún motivo misterioso, cambió de idea y ahora Adrian puede participar en el próximo banquete social. Pero, con su apatía de siempre, el príncipe muestra que no tiene el menor interés en salir del palacio para esos eventos vacíos. Sin embargo, una invitación específica llama la atención del asistente de Adrian. Era para una reunión de un club de jóvenes lores que el antiguo Adrian solía frecuentar. El asistente, sabiendo la fama del lugar, un reducto de excesos y comportamiento cuestionable, se preocupa visiblemente por la posibilidad de que Adrian se involucre con esa gente de nuevo. Adrian, sin ceremonias, clasifica a ese club como un antro de babosos y ya está listo para descartar la nota sin pensarlo 2 veces. Él no ve sentido en perder el tiempo con futilidades y fiestas llenas de bebida y profanaciones, cosas que el antiguo Adrian adoraba. Para el príncipe, el tiempo es demasiado precioso para ser tirado a la basura con superficialidades. Pero antes de tirar la invitación, Adrian decide echar un vistazo al remitente, Bernardo de la familia Eli, y es ahí cuando la cosa cambia. Ese nombre enciende una memoria antigua en Adrian, algo que se remonta a su vida pasada como espada. La familia Eli fue la mayor defensora del corazón de Mana, la técnica que él usa hoy, y terminó cayendo en la ruina por eso hace un siglo. Curioso por ver qué quedaba de esa estirpe tan importante, Adrian decide al final aceptar la invitación. 4 meses se fueron volando y la transformación de Adrian es increíble. El príncipe gordo quedó atrás, reemplazado por un Adrian esbelto y con una postura que irradia disciplina, resultado de un entrenamiento brutal. Ni el sastre real puede creer el cambio al verlo, pero Adrian, con su clase habitual, ya avisa que no vale la pena hacer mucha ropa todavía, porque con el ritmo del entrenamiento, sus medidas seguirán cambiando mucho. No se anda con chiquitas con esta nueva fase. De camino a un club social exclusivo, Adrian se siente un poco asfixiado con el lujo exagerado del carruaje y la cantidad de guardias que lo acompañan. Él tiene cosas mucho más importantes en la cabeza que la opulencia de la realeza. La verdad es que el príncipe está allí para desentrañar los secretos de la familia Eli, y toda esa pompa es solo una distracción indeseada. Es en ese momento cuando la mirada de Adrian se fija en algo que nunca había notado, una cicatriz discreta en el cuello de su criada. La marca, se da cuenta enseguida, es resultado de un castigo cruel, una de las muchas atrocidades cometidas por el antiguo Adrian. Una ola de disgusto y vergüenza lo golpea, reforzando cuánto desprecia la basura que antes habitaba su cuerpo. Impulsado por esa repulsión, Adrian finalmente pregunta el nombre de la joven. Ella responde, Adelia Byron, Su Alteza. El apellido Byron resuena inmediatamente en la memoria del príncipe, disparando un gatillo hacia el pasado, cuando él era la espada Graham. Él recuerda un linaje noble, pero la situación actual de Adelia, siendo una simple criada, no tiene sentido con lo que él sabe. Adrian se sumerge en recuerdos de un tiempo antiguo, cuando la humanidad estaba al borde de la extinción. La Gran Guerra asolaba el mundo y las razas superiores cazaban a los humanos como meros animales. Fue en ese caos que surgieron los 5 electores, 5 héroes legendarios que se alzaron para cambiar el destino de todos. Entre esos gigantes, 2 nombres destacan, Gruoan y Agnes Bayern. Adrian recuerda que Agnes era una fuerza imparable, liderando la arremetida humana contra los gigantes colosales. Ella no era solo una guerrera, era la personificación de la esperanza en un campo de batalla desesperado. Agnes Bayern, la marquesa de la espada de hierro, fue quien empuñó a Adrian en su forma de espada Graham en aquella guerra épica. Con un único golpe decisivo, decapitó al rey de los gigantes, cambiando el rumbo del conflicto y sellando la victoria de la humanidad. Su imagen en batalla es de una fuerza y brutalidad inigualables. Pero lo que más choca a Adrian al recordar no es solo la gloria de Agnes, sino su personalidad. La marquesa de la espada de hierro era, sin duda, la mujer más mal hablada de la historia. No le importaban las formalidades, soltando palabrotas e insultos con cada frase mientras aplastaba a los monstruos. La propia espada, Adrian, guarda el recuerdo traumático de Agnes insultando a los enemigos con un vocabulario que haría sonrojar a un marinero. Parásitos inútiles. Era lo más suave que salía de su boca mientras aniquilaba a sus oponentes sin piedad alguna. Una ferocidad sin filtro. Volviendo a la realidad, Adrian siente una mezcla de disgusto y asombro.
Cómo una descendiente de una heroína tan increíble y legendaria como Agnes Bayern pudo haber sido reducida al puesto de criada de un príncipe inútil. La ironía de la situación lo enfurece, y él decide que tendrá una conversación seria con Adelia más tarde para desentrañar ese misterio. El carruaje finalmente llega a su destino, un club social que bulle con la juventud noble. Adrian desciende dejando a Adelia atrás. Él sabe que la noche depara más que simples encuentros sociales y la verdadera razón de su presencia allí comienza ahora. Dentro, Bernardo Eli, el joven de la familia que Adrian planea investigar, recibe al príncipe. El tono de Bernardo está lleno de burla, haciendo hincapié en mofarse de la antigua apariencia de Adrian. Él provoca, intentando minar la confianza del príncipe sin percibir el cambio drástico que ocurrió. Adrian, sin embargo, no reacciona a la provocación como Bernardo esperaba. Una sonrisa enigmática surge en su rostro, pero el aura a su alrededor es de un peligro contenido. Él responde que la noche será muy divertida y el tono de su voz ya indica que esa diversión no será para todos allí. El ambiente del club es un festival de futilidades, jóvenes nobles borrachos y arrogantes, intercambiando conversaciones vacías. El antiguo Adrian adoraba estas fiestas, se lanzaba de cabeza, pero el nuevo príncipe siente un profundo desprecio por toda aquella depravación. Él vino con un propósito muy diferente. Bernardo y los otros nobles perciben el cambio. El Adrian frente a ellos no es el príncipe regordete y burlón que conocían. Su calma, su mirada penetrante, la autoridad silenciosa que emana, todo eso deja a Bernardo incómodo y curioso. Hay algo fundamentalmente diferente en Adrian. La tensión aumenta cuando un noble borracho, sin la menor noción del peligro, comienza a hacer comentarios groseros sobre la caballera Garam, la leona de hierro. Él habla de cosechar su flor, sexualizando a una guerrera que Adrian ahora respeta profundamente. Esta falta de respeto al honor de Garam es la gota que colma el vaso para el príncipe. Con una calma gélida, Adrian se gira hacia el noble charlatán y le pregunta si tiene un hermano. El hombre, sin entender el peligro, confirma orgullosamente que sí. Pésima elección. Adrian siente un alivio genuino porque eso significa que puede destrozar al tipo sin arruinar el legado de la familia. En un movimiento rápido y brutal, Adrian asesta un puñetazo tan potente que envía al noble volando por la sala. Un silencio atónito cae sobre el club. El noble caído grita de dolor y la brutalidad de la escena deja a todos los presentes en completo estupor. Nadie esperaba tanta violencia del príncipe gordo que pensaban conocer. La fiesta se transforma en el escenario para la demostración de poder de Adrian. Adrian no se detiene, se acerca al noble que aún gime en el suelo y con una voz fría e inquebrantable declara que a partir de ese momento el hermano menor es el nuevo heredero de esa familia. Después de todo, una basura que no respeta el honor de un caballero no merece llevar un título. El mensaje es claro. El nuevo príncipe no tolera la falta de respeto y está dispuesto a ir a los extremos para imponer su voluntad. Adrian no pierde el tiempo y devuelve la afrenta con una secuencia brutal, mostrando que la era del príncipe gordo e inofensivo quedó atrás. Golpea a uno de los nobles con una fuerza aterradora, dejando claro que cada insulto tendría su merecida respuesta. El impacto es tan fuerte que el aire parece salir de los pulmones del desafortunado, que se tambalea sin entender la gravedad de la situación. Adrian usa la humillación pública como herramienta, transformando el club de élite en un escenario para su nueva e implacable identidad. El príncipe Adrian no duda en proclamar que no le importa si los demás lo consideran un canalla. El problema, deja bien claro, es cuando lo tratan como tal, como si fuera un juguete desechable o alguien sin valor. La actitud condescendiente de esos nobles es lo que enciende la furia en su pecho, y no va a tolerar más esa insolencia. Con un golpe final devastador, Adrian sella el destino del noble que se atrevió a enfrentarlo, dejándolo postrado e indefenso. La escena silencia a los espectadores, que ven el precio de subestimar al príncipe. Él establece allí, sin rodeos, que su palabra es ley y que cualquier falta de respeto tendrá consecuencias inmediatas y dolorosas. Adrian entonces se gira hacia Bernardo Eli, quien cae de rodillas de inmediato, el terror estampado en su rostro. El príncipe le recuerda a Eli la promesa de una noche divertida y le ordena que llame a los caballeros reales de inmediato. Esto ya no es una simple pelea de bar. Adrian está transformando el incidente en una cuestión de Estado, activando la autoridad de la corona contra los jóvenes nobles. Mientras Bernardo corre desesperado, Adrian nota a algunos nobles intentando escabullirse con sus acompañantes. El príncipe los interrumpe con una advertencia gélida, asegurando que nadie saldría de allí sin su permiso. Él no va a tolerar cobardía ni falta de respeto en su presencia, y quien intente desafiarlo sentirá la fuerza de su ira.
Adrian suelta un ultimátum escalofriante, advirtiendo que el destino de quien lo desafió sería peor que la muerte. Él evoca la memoria del primer noble golpeado, sugiriendo que las consecuencias para quien ignore su orden serán aún más crueles. La amenaza de tener sus joyas de la familia aplastadas congela la sangre de todos los hombres presentes, garantizando una obediencia inmediata y aterrorizada. Con la audiencia ahora completamente bajo su control, Adrian enumera las acusaciones formalmente. Los culpa de irrespetar a la realeza y, aún más grave, de insultar a Garam, su caballera personal. El honor de su gente es el honor de la corona, y estos jóvenes nobles acaban de cruzar una línea irreversible. Adrian no se detiene ahí, elevando la apuesta a una acusación de traición, un crimen gravísimo. Él justifica que el ataque a su caballera es un ataque directo a la autoridad real, transformando la insolencia en insurrección. Los nobles, en shock, se dan cuenta de que lo que empezó como una broma de mal gusto ahora puede costarles la libertad, si no la vida. Exactamente como Adrian lo planeó, los guardias reales, liderados por Karl, llegan y arrestan a los 14 nobles implicados. Karl, radiante con la nueva postura de autoridad del príncipe, cumple la orden con un placer casi vengativo. La fiesta de élite se transforma en una prisión improvisada, y el silencio mortal del club es roto solo por el sonido de los grilletes. Al día siguiente, Adrian es convocado por el rey, quien está furioso con el arresto de 14 herederos de familias nobles influyentes. El rey teme una reacción política violenta, pero Adrian mantiene la calma, ya anticipando cada paso. Él le explica a su padre que esos herederos son solo piezas desechables, sin valor real para sus propias familias, y que hay una forma mucho más inteligente de manejar la situación. Adrian revela su plan maestro. El rey debe enviar cartas a los hermanos y hermanas menores de esos nobles presos. Al ofrecer el título de heredero a aquellos que antes no tenían nada, la corona garantiza la lealtad eterna de estos nuevos beneficiados. Ellos no tendrían ningún motivo para salvar a los hermanos basura y el trono ganaría nuevos aliados. El rey, percibiendo la genialidad y la frialdad de su hijo, lo despide para que procese la idea, mientras Adrian sale completamente despreocupado, seguro de su victoria política. De vuelta a sus aposentos, Adrian se enfoca en su empleada, Adelia Bayern, quien todavía está visiblemente traumatizada por las crueldades del antiguo príncipe. Ella llora, creyendo que hizo algo mal, pero Adrian percibe el peso de cómo la historia de la familia Bayern fue borrada. Nadie más recuerda a la legendaria Agnes Bayern, una heroína que cambió el curso de la guerra, y el príncipe sabe que necesita descubrir qué pasó. Usando su habilidad de sistema, Adrian analiza a Adelia y se queda en shock con lo que descubre. Ella posee atributos ocultos de nivel insano, incluyendo la aptitud carnicera, activada por la visión de sangre, y maníaca de guerra, una obsesión latente por las batallas. Sin embargo, esos rasgos se contrastan con un corazón frágil y una cuidadora que la vuelven dócil en el día a día, creando una paradoja aterradora en su ser. Adrian percibe que Adelia posee una destreza de combate incomparable, pero su mente es increíblemente inestable. Si ella pierde el control, puede convertirse en una máquina de matar incontrolable. La dualidad de su naturaleza, una guerrera brutal y un alma frágil, deja a Adrian perplejo. El príncipe decide que no puede desperdiciar un talento tan monumental, incluso con los riesgos. Él percibe que Adelia tiene el rasgo mentalidad de esclavo, lo que significa que se siente segura y leal sirviendo a un amo fuerte. Esa característica, concluye, es la clave para controlar la locura latente de la chica. Adrian entonces hace su propuesta, exigiendo que Adelia le jure lealtad absoluta, no como empleada, sino como su guerrera personal. Adelia, asustada y tímida, intenta negarse, diciéndose insignificante e incapaz de tal tarea. El peso de su propia historia y las crueldades que sufrió le impiden ver su propio potencial. Adrian garantiza que asumirá toda la responsabilidad por ella, proponiendo un pacto irrecusable. Si Adelia no consigue controlar su locura de combate, él será el freno, el maestro que dirigirá esa furia. A cambio, Adrian promete traer a su familia a la capital y garantizar que vivan con dignidad, ofreciéndole un futuro que Adelia jamás soñó. La promesa de reencontrarse con su familia ilumina el rostro de Adelia, y ella se arrodilla, jurando servir al primer príncipe por el resto de su vida, tal como Garam hizo antes. Adrian oficializa el pacto, pero, internamente, siente un escalofrío. Él se pregunta si acaba de liberar un monstruo que el mundo no está listo para enfrentar, un poder que puede tanto salvarlo como destruirlo.